El Gobierno ha negociado con la Conferencia Episcopal Española un sistema de reparación en el que participen las víctimas de abusos sexuales cometidos por la Iglesia. Así lo ha comunicado Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, a las asociaciones de damnificados tras conocer las intenciones de la Conferencia Eclesiástica de aprobar un plan unilateralmente. Un acto que el Ejecutivo considera como no vinculante y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Bueno, pues está previsto justamente que este martes 9 de julio la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal apruebe su plan de reparación a las víctimas de abusos que los obispos pretenden presentar al Papa Francisco con la intención de que le dé su visto bueno. Vamos a hablar con Juan Cuatrecasas, que es portavoz de la asociación ANIR. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, usted mismo ha dicho que se les ha pedido perdón hasta la saciedad, pero que eso nunca se ha traducido en hechos, ¿verdad? Es ahora cuando tienen, me imagino, la esperanza de que esos hechos se traduzcan. Bueno, efectivamente, en el recorrido que llevamos como asociación con la Conferencia Episcopal nos hemos reunido desde 2016-2017 hasta 5 veces con presidentes de la Conferencia Episcopal, Blázquez Omeya, Argüello, con Argüello siendo portavoz. Siempre se nos ha dicho que sí a todo, pero luego no se ha cumplido. Es decir, la última reunión que tuvimos, estuvimos 3 asociaciones, Lulacris, ABA, ANIR. Llevamos una serie de exigencias, crear una agenda de trabajo concreta, con fechas concretas, medidas concretas previas al inicio del trabajo, un estatuto de la víctima en nuestra propia redacción, junto con la exigencia de un trato individualizado y personalizado, que a día de hoy es lo único que han cumplido, y por supuesto que el Estado, a través de alguna institución pública, fuese garante de todos los trabajos a realizar. Ellos luego, de forma unilateral, han roto el compromiso que adquirieron tras esa reunión y nosotros seguimos exigiendo lo mismo. Hechos, y los hechos no solamente no se transmiten, no se trasladan a la práctica, sino que siguen siendo por parte de la Iglesia papel mojado. Bueno, ahora parece que esa posibilidad se acerca con ese encuentro que ha mantenido el ministro con la conferencia, también con esa reunión que se va a producir hoy, ese plan. Sí es verdad que el ministro Félix Bolaños ha insistido mucho en que el Estado va a mediar en esa intervención. ¿Están ustedes de acuerdo con que se haga de esa manera? Sin duda, lo exigimos en la última reunión que tuvimos estas 3 asociaciones en la Conferencia Episcopal, porque creemos que dada la forma de actuar de la Iglesia de forma constante y regular, trampeando, comportándose más como trileros que como lo que se puede esperar de una Conferencia Episcopal, pues bueno, alguien tiene que ser garante de la realidad y nadie mejor que el Estado, bien sea el Defensor del Pueblo, que ha hecho un informe impecable y es la única institución, la única colectivo que realmente en este país ha actuado de forma transparente, pues sin embargo la Iglesia sigue poniendo encima de la mesa informes totalmente falsos, como es el de Para Dar Luz, en donde de cada 10 víctimas solamente consideraban un testimonio creíble. Con esta carta de presentación, la Iglesia a día de hoy no puede presumir ni de transparencia, ni de efectividad, ni de tener o demostrar una actitud coherente con lo que se puede esperar de ella en el tema de los abusos. Estamos hablando que se tendrían en cuenta los casos que hayan prescrito o también en los que el agresor haya fallecido. ¿Es esta la situación de la mayoría de los casos o no? Bueno, efectivamente, a día de hoy la mayor parte de los casos es de víctimas cuyos casos han prescrito, pero se les olvida también otro apartado, que es el de las víctimas que han fallecido y que ya han denunciado antes de fallecer. Obviamente, en un contexto jurídico, cuando hablan de victimarios fallecidos, también deberían hablar de víctimas fallecidas, porque nosotros conocemos unas cuantas que ya antes de fallecer habían denunciado en varias instancias y públicamente los abusos que sufrieron. La Iglesia, una vez más, en una búsqueda, como diría yo, del arca perdida, pues se pierden en matices que son
irrelevantes, como puede ser, por ejemplo, la reparación espiritual a la que la mayor parte de las víctimas no quieren acceder, y dejan de lado temas tan importantes como pueden ser las terapias gratuitas, la lucha contra la exclusión social, educativa y laboral que sufren las víctimas, y sin duda la protección de las víctimas, porque a las víctimas en este país, a muchas de ellas se les está atacando, incluso mediando sentencias firmes, y la Iglesia cierra la boca y no dice ni mu, defiende al victimario y no hace nada con sus víctimas. Bueno, en esa compensación se incluye un fondo estatal para compensar a las víctimas de abusos, también un acto público con las víctimas y con sus familiares para pedir perdón. ¿Ese acto se va a celebrar? ¿Se contempla? Bueno, nosotros la información que tenemos es que efectivamente hay un acuerdo para celebrar un acto de homenaje a las víctimas, un acto público de homenaje a las víctimas. Como hecho simbólico nos parece bien. De hecho, ya hay un precedente que se llevó a cabo en la Catedral de Santiago, en Bilbao, que lo promovió en acuerdo con las víctimas el Obispado de Bilbao, y creemos que este acto de reparación simbólico pues a muchas víctimas desde luego les sirve en alguna medida de sanación. No hay fecha concreta, entiendo que se hará, y sí, me parece oportuno. Señor Cuatrecasas, no sé si tienen constancia de cuántos afectados hay, y lo más importante, si hay personas que no hayan denunciado, quizás este pueda ser la motivación para dar el paso. Sí, sin duda nos consta que hay muchas personas que no han denunciado. De hecho, nosotros conocemos, porque se ponen en contacto con la asociación, víctimas que no han denunciado, no se ven en la capacidad de poder denunciar. Por eso también es importante lo que yo digo siempre: las víctimas no relatan su testimonio cuando quieren, relatan cuando pueden. Esto no es un problema siempre de voluntad, es un problema de capacidad. Y cuando todavía a día de hoy en muchos juzgados se pone en cuestión la veracidad del relato, aduciendo que por qué lo cuentan ahora, después de tantos años, por qué no lo contaron desde el principio, por qué lo cuentan poco a poco. Esto no funciona así. Una víctima, vuelvo a repetir una vez más, no se sienta en una silla y cuenta todo como si sería una cuestión de una escultura del monte. Obviamente somos muy conscientes de que a las víctimas hay que ayudarles, hay que ampararles, y desde luego los espacios seguros, como también ha dicho Bolaños y nosotros también, para atender a las víctimas son fundamentales. No se puede constituir una comisión como la que ha hecho la Iglesia, en donde meten a 2 psicólogos forenses, 2 psiquiatras forenses, 2 magistrados jubilados, porque esto, más que un equipo de atención a las víctimas, parece un tribunal de la Santa Inquisición. Una última cosa, ¿echan de menos algo en ese proyecto de reparación, en este planteamiento? Por supuesto, el proyecto de reparación de la Iglesia no solamente es insuficiente, está creado por personas que, aunque ellos denominan independientes, no lo son. Por supuesto que, bueno, por lo que ha trascendido, porque yo no lo tengo, pero sí que hubo una publicación en prensa, es un proyecto cojo por todas partes. No habla para nada de temas como la exclusión educativa, laboral, no menciona las indemnizaciones, que creo que parece que en este país las víctimas de abusos en la Iglesia son las únicas que no tienen derecho a una indemnización, cuando son delitos que acarrean unas secuelas, y como todo delito en derecho que acarrea unas secuelas, tiene como en consonancia una indemnización. Parece que hablar de indemnización en estos delitos fuese algo así como la espada Excalibur. O sea, es obvio, y tanto que presumen en los últimos comunicados de la Iglesia de conocimientos jurídicos, deberían saber que precisamente la indemnización forma parte de ese contexto jurídico, no de una limosna que las víctimas tengan que recibir, sino de algo justo, equitativo y desde luego necesario. Pues señor Cuatrecasas, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte, buenos días. Muchas gracias a vosotros, como siempre.